¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en las tardes de Canal Capital. Son las 5:01 de la tarde de este viernes y este fin de semana se avecina el Día de la Madre y para conmemorar esta fecha pues los invitamos a conversar hoy sobre las mamás millennials. ¿Cómo se ha transformado este rol con el paso de los años? Las conquistas de las mujeres durante las últimas décadas han transformado el rol de las madres. ¿Qué retos supone para las mamás las nuevas tecnologías y las redes sociales? Junto a expertos y a dos mamacitas modernas, despejaremos estas y más dudas. Acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy, las mamás millennials. Cuéntenos cómo creen tal vez que se ha transformado el rol de ser madre. ¿Qué se ha perdido y qué se ha ganado? Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales como siempre. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes. José, invitadas, muy buenas tardes y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en Directo. Recuerden que vamos a estar recibiendo todas sus preguntas para nuestros invitados, inquietudes y comentarios con la etiqueta En Directo Capital. También recuerden que estamos vía streaming en conexioncapital.co y también estamos en Periscope y Facebook Live. Los esperamos. Bueno, y para hablar del rol que juegan las mamás de hoy en día, nos acompañan en nuestro estudio de En Directo Juanita Kremer. Es periodista de tecnología de una importante estación radial y de un reconocido canal de televisión de nuestro país, además mamá de Joaquín. Bienvenida, Juanita. Hola, gracias por invitarme, José. Muy contentas, Yolanda. Es un gusto realmente que puedas estar aquí con nosotros. También nos acompaña en nuestra mesa Yolanda Puyana. Ella es investigadora de la Universidad Nacional sobre Familia y Género, profesora de la Maestría de Trabajo Social y Estudios de Género de la misma institución educativa. Bienvenida, Yolanda. Muchísimas gracias por ¿Cómo invitarme. está? Claro que sí, es un placer. Y antes de profundizar en este tema tan importante, sobre todo pertinente, pues vamos a conocer el contexto. Ser mamá es el sueño de muchas mujeres, sin embargo, cada vez es menor el número de hijos que las colombianas tienen. Según la última encuesta nacional de demografía y salud, en la actualidad, las mujeres tienen en promedio 2 hijos, cifra bastante inferior a la registrada en el año, por ejemplo, de 1967, cuando la tasa era de 6.7. En cuanto al embarazo adolescente, se reveló que el 17.4% de las jóvenes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. La encuesta también informa que el 31.9% de las mujeres considera que las tareas más importantes de las mujeres son cuidar la casa y cocinar para la familia. De otra parte, de acuerdo con datos del DANE, el 56% de las mujeres colombianas son madres cabeza de familia. Bueno, primero que todo quiero empezar preguntándole, Juanita, ¿qué significa ser mamá para usted? Ser mamá es la tarea más difícil, y suena cliché, pero es la tarea más difícil que tenemos las mujeres, pero es el reto que nos pone más contra los límites, porque es que criar a un niño es una cosa que te lleva más allá de lo que estás acostumbrada y te hace redescubrirte y reconocerte otra vez. Entonces es una tarea constante, dura, pero fantástica. ¿Qué es una mamá millennial, profesora Yolanda? Se ha hablado mucho de las mamás de hoy, de las mamás millennial, pero exactamente cómo podríamos definir a las mamás millennial. Yo creo que la mamá millennial es una mamá que le ha tocado una serie de cambios contextuales, como algo de lo que tú anotabas, pero además una revolución supremamente interesante que ha sido la revolución demográfica. En el siglo pasado,
Los niños, cuando eran campesinos, por ejemplo, nacían para ser trabajadores en el campo. Hoy día los niños nacen a partir del uso de anticonceptivos, a veces por fallar los anticonceptivos, a veces por la mayoría por sorpresa, Sí. pero ya nacen también por placer de personas que quieren tener hijos también. Hay esas posibilidades. Las viejitas, tenían a veces 15 hijos, 14 hijos, cada vez que llegaba el hombre se morían de susto porque otro hijo más, otro embarazo. 22 tuvo una tía Sí, abuela mía. no, era 22. algo impresionante. La La vida mía de la 16. mujer, sí, la vida de la mujer se reducía a tener hijos y a desgastarse. Hoy día, afortunadamente, gracias a la revolución demográfica, gracias a todos los cambios que se han dado en las relaciones de género, pues las mujeres podemos tener una vida propia, pero al mismo tiempo dedicarnos también a la maternidad. Yo soy madre y tengo 5 nietos y 3 Sí. hijas. Ajá. Entonces he vivido la maternidad en muchas etapas. en Claro que muchas sí. épocas. Juanita, por ejemplo, en tu casa, ¿cómo ves tú la diferencia generacional con tu abuela, con tu mamá y ahora tú ejerciendo el rol? ¿Qué diferencias ves de pronto a nivel de ese tránsito que se ha venido dando en tu familia? Sin duda alguna la principal diferencia es la cantidad de hijos, ¿no? Entonces mi abuela tuvo 16 hijos, mi mamá tuvo 4, pero ya desde mi mamá empecé a ver el modelo de mamá trabajadora, pero siempre muy presente en la casa. Y ahora pues las mujeres somos trabajadoras, no tanto porque lo necesitamos, hay muchas que sí lo necesitan porque hay papás que abandonan el hogar y esto y se quedan como cabezas de familia, pero también las mujeres sentimos necesidad de trabajar porque nos gusta, porque nos Claro. hace sentir grandes, dignas, fuertes y un buen ejemplo para nuestros hijos. Entonces, Menos culpas. sí, menos culpas. Bien. Y eso que así todo las vivimos, las Claro, culpas. claro. Pero además quiero anotar un punto muy importante en esta nueva maternidad y es la compañía de los padres. El papel que cumplen hoy los padres, yo siento que eso no existía antes. Claro, Porque ha el mejorado. papá hoy en día es apoyo, es compañía, él puede dar tetero, él puede cambiar un pañal y eso hace que la maternidad sea más tranquila para nosotras. Juanita pone en la mesa algo muy a ti- importante, doctora, bueno. perdóneme, y le pregunto eso porque realmente las luchas entonces que han ganado las mujeres en las últimas décadas han transformado no solamente el rol de la madre, el rol de la mujer en diferentes aspectos, pero también han transformado el rol de los padres. No hay Sí, tanto sí. machismo como antes, los papás no tienen problema en ayudar en los quehaceres del hogar, entonces eso ha ayudado también en la transformación de la maternidad. Pero yo creo que hay que pensarlo también, desgraciadamente, que el cambio no es tan fuerte como ustedes lo están pintando. Sí. La encuesta del DANE sobre el tiempo libre de cuánto tiempo le gastan en ese tipo de actividades hombres y mujeres todavía nos muestra que el 80% de la cocina en Colombia está a cargo de las mujeres, que el 80% de la limpieza de la casa está a cargo de las mujeres y que todavía las mujeres aportamos al trabajo doméstico y al cuidado casi el triple que los hombres. Entonces, lo que está diciendo es muy importante porque es como entre los profesionales que se han dado cambios muy rápidos, que los padres están aportando más, pero todavía hay mucha resistencia al cambio, sobre todo en sectores a veces más pobres, en regiones, ¿sí? Una cosa es Bogotá y otra son las regiones, otra es la clase media. Hay una gran diversidad todavía de maternidades, ¿sí? Y hay que anotar también un poco pues que una cosa es la maternidad y otra cosa que va ligada a que la gente ha ligado a la maternidad es la responsabilidad de la casa, ¿no? Que es así, se ha vuelto como netamente o sigue siendo netamente de las mujeres, pero yo siento que si bien no es mucho No, el cambio, claro. sí creo que estamos dando un paso muy importante. Y sí, cuando yo en mis redes sociales viajo, porque viajo mucho por mi fuente de tecnología, me preguntan, ¿pero quién se queda cuidando el niño? Y yo, pues el papá. Claro, Pero hoy él le buenísimo. da tetero y le cambia el pañal y yo, pues claro, Claro. no creo que lo deje morir porque es su hijo al final del día. Pero ¿sentiste culpa porque hoy en día también hay un dilema, ¿no? La profesión Sí. que llevan las mujeres que han decidido y muy merecidamente, digamos, ejercer, pero también cómo yo ejerzo con esa crianza y con lo que me dio de pronto mi mamá y con lo que mi abuela le dio a su mamá,
¿cómo no estoy en la casa para poder guiar como yo quisiera a mis hijos? ¿Cómo los puedo criar a distancia? Sí, bueno, afortunadamente yo tengo un trabajo que me permite unos horarios bastante amplios con mi hijo. Sé que hay mucha gente que sale a las 5 de la mañana y llega a las 8 o 5 de la tarde y es complicado, pero cuando hago este tipo de viajes sí me siento muy culpable, que en estos días lo descubrí y me di cuenta porque siempre que viajaba le compraba muchos regalos al niño y a mi esposo. Y un día en estos viajes con una colega hablábamos y yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que compro tantos regalos porque me siento culpable. Los estás compensando. Los estoy compensando, Ajá. sí. Entonces dije, no más. Y no tengo por qué sentirme culpable porque finalmente no lo estoy dejando abandonado. Y por ahí una buena amiga mía dice, una mamá feliz es un niño feliz. Y realmente Y hay muchos toca. estudios que muestran que cuando está el papá haciendo la paternidad presente, realmente los niños y ella están muchísimo mejor y eso es muy posible. Lo que tenemos ahora es como paternidades y maternidades muy distintas, ¿no es cierto? Incluso hombres que han logrado quedarse solos con los niños después de una separación y que juegan un papel importantísimo y lo hacen muy bien, son minoría. Sí. ¿sí? Desafortunadamente todavía hay un continuo que a mí me sorprende mucho en un estudio que hice hace 2 años, yo decía no puedo creer que todavía existiera en todos los estratos sociales el padre desaparecido, que gestó y no volvió a aparecer ni de proveedor, ni de cuidador, ni nada. Y que las mujeres, cansadas de ir a las Juzgados. comisarías y a los juzgados, dicen, ay, dejemos así, ya no Ella más. sí, yo puedo sola, Yo puedo tengo sola. familia. Y entonces, ¿sabes? Ese es el número tan alto también que dices tú de mujeres jefes de hogar que a veces están hasta la corona de responsabilidades y hasta de culpas a veces porque no alcanzan a ser proveedoras y al mismo tiempo Frustrante, es frustrante hacer todas realmente. las Como actividades de antes, cuidado. las mamás también que se quedaban solamente en la casa, muchas debieron haberse sentido frustradas de También, no poder claro. alcanzar sus sueños. Pero Claro. mire, nosotros nos fuimos a las calles a preguntarle a la gente sobre cómo se ha transformado la maternidad y esto es lo que dice la gente. Las madres de hoy en día, mi mamá era una persona muy tradicionalista, somos familia de una tradición con unas costumbres diferentes a las de este momento. Las madres de hoy en día somos alcahuetas, somos muy permisivas. Las madres tradicionalistas eran los hijos éramos de casa, éramos que nos la pasamos con la mamá, con papá, con la familia. De hoy en día la familia se está prácticamente desboronando con esa juventud de hoy en día. La diferencia entre las mamás de antes y las mamás de hoy es abismal. Las mamás de antes entendían qué significa ser mamá. Las de hoy dicen que son amigas, pero entre el amigo y pierde autoridad el amigo frente a los amigos. Entonces, la mamá hoy no es una figura decorativa y eso no siempre, porque hay hogares donde tienen mamá. La mamá se ha ido y ha dejado a los hijos solos y entonces le toca al pobre papá ser madre y padre a la vez. Considero que las mamás de antes eran un poco menos sobreprotectoras. Tenía uno la oportunidad de ser uno mismo. Las de hoy tratan de decirle a sus hijos qué deben hacer, cómo hacerlo y están muy encima de todo lo que hacen y como que evitan que ellos avancen en su individualismo como seres humanos, como personas adolescentes, jóvenes y futuros adultos. Pienso que era un amor más puro en tiempo, porque nos criaron con una madre que estaba con nosotros casi que un 90%. Hoy en día las madres no tenemos ese tiempo de dedicarle a nuestros hijos de esa manera. Y bueno, ahí desencadena otro tipo de cosas como las adicciones a los celulares o a las tablets por eso mismo, porque las madres no tenemos ese tiempo que tenían nuestras madres antes. Mi mamá me alcahueteaba muchas cosas a mí y yo nunca conté nada porque mi mamá me alcahueteaba todo lo que yo hacía, que yo me volaba, yo me iba a jugar fútbol y mi mamá nunca le contaba a mi papá que mi papá era más bien fregado. Antes era muy estricto, las mamás eran muy estrictas con nosotras, nosotros los hijos. Hoy en día yo pienso que las mamás son muy flexibles y se dejan llevar por los hijos. Anteriormente teníamos que cumplir un reglamento o digamos tenemos que estar en la casa a tal hora y es a tal hora.
No es como ahora, ¿no? Eso llegan a la hora que quieran y ni siquiera avisan, estoy en tal parte o lo que sea. Venga, Juanita, yo quiero que profundicemos en su rutina de mamá, por ejemplo. Usted se levanta, ¿a qué horas? Y de ahí en adelante, ¿cuál es la rutina de mamá millennial? Yo no me levanto, a mí me levantan con un mamá, ya me desperté. Entonces me toca decirle, listo, ven a mi cuarto. Entonces a las 6 de la mañana se pasa a mi cuarto y empezamos el día. Nosotros vemos noticias, él lee libros, juega un rato con el perro, con los juguetes. Luego yo lo baño, mi esposo lo viste o mi esposo lo baña y yo lo visto. Le damos desayuno y para el jardín. Luego cuando vuelve lo recibe una señora que nos ayuda en la casa y yo vuelvo del trabajo a las 2, 3 de la tarde y estoy con él. ¿Toda la tarde? Hasta la tarde, sí. Tarde. ¿Qué hacen toda la tarde? A veces jugar, pero mi mamá, que es educadora, ya me dice, ¿sabe qué? Dele su espacio, no esté tanto con él, porque es que a veces pecamos por exceso. Demasiado. A veces nos critican por no estar demasiado con nuestros hijos, que eso uno lo tiene muy metido en la cabeza, y cuando estamos demasiado, tampoco estamos ayudando lo suficiente al niño. Entonces hay que encontrar un balance ahí que yo no he podido. Y hablando de balance, ¿cómo ser mamá sin dejar de ser mujer, sin dejar de ser esa profesional que eres exitosa en los medios de comunicación? ¿Cómo balancear eso para que esté bien, para que tú estés bien y para que tu hogar esté todo perfecto? Yo creo que lo más importante es la organización. Yo soy supremamente estructurada y a veces obviamente pecaré como psicorrígida y como malgeniada, pero mi semana la configuro en mi cabeza desde el domingo. Y lunes hago esto, martes hago esto, miércoles esto, para saber exactamente qué tiempo estoy con Joaquín y cómo debo dedicarme a él o qué actividades le busco. Entonces, cuando me descuadran una reunión o algo, entro en crisis. Pero creo que la organización en las rutinas es lo más importante, que uno puede hacer con un niño desde bebé, rutinas. Bueno, doctora, profundicemos entonces en esa transformación. ¿Qué otros aspectos se han transformado y con qué quisiéramos que volvieran a pasar? Porque uno siempre, el ser humano es muy nostálgico y siempre está diciendo, es que esto, sobre todo las mamás y esto era antes así, qué pesar que ya están en otra situación. Mire, yo creo que lo primero es no idealizar que el antes era mejor. Yo me he pasado por muchas ciudades de Colombia y pueblos haciendo historias de vida de mujeres y yo lo que he encontrado es que la violencia contra las mujeres era algo pero espantoso. Incluso en Boyacá, en algunas entrevistas que hice, muchas contaban, mi papá mató a mi mamá, no de una, pero a golpes, en golpes durante 2, 3 años, 10 años, 11 años, acabó con ella. Entonces, la violencia intrafamiliar es una tradición nuestra muy fuerte. Entonces, ahora la gente idealiza porque cree, porque a veces que antes era mejor, sobre todo le creen a los periodistas que todo el tiempo con toda la solidaridad del mundo ayudan a que los niños se denuncie, se diga y no toleren. Pero antes, como eso era natural, como se consideraban que las mujeres debían ser siempre pasivas, naturales, que no había comisarías de familia, nadie denunciaba, entonces no se había abierto el problema. Entonces ahí es que no idealizar el pasado, yo creo. A esta hora tenemos una llamada de Antonio de la Cuadra de Bogotá. Antonio, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Su pregunta o opinión? Yo iba a opinar lo siguiente. Casualmente hay personas que no valoran lo que las mamás hacen, porque hay muchas mamás que se esfuerzan demasiado y eso no lo toman en cuenta ni los padres ni los hijos, ellos no toman en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Como decía una señora, aquí hay muchas cosas que se han vuelto muy permisibles, pero si por ejemplo, tomaran en cuenta como anteriormente nos educaban a nosotros, las cosas no serían tan tremendas como hoy en día. ¿Usted qué considera, doctora, sobre esta opinión de Antonio? Muchas gracias. Gracias, Antonio. No, yo creo que anteriormente a veces era muy fuerte la educación y los niños se iban constantemente de la casa a los 12 años, a los 13 años, por la cantidad de golpes que ellos recibían. Lo que hay es que buscar y construir otro tipo de paternidad y maternidad ahora donde podamos tener como una especie de desarrollo entre tener normas, pero al mismo tiempo tener diálogos. Tenemos que aprender a combinar esas dos cosas. Los niños tampoco no pueden dejar de tener normas, no nos podemos volver los esclavos de ellos, pero tampoco volver al pasado. El pasado para mí
debe desidealizarse. Que yo creo que eso es una de las cosas más complicadas que tenemos los padres de hoy, Sí. José, porque estamos en esa transición de, entonces si le doy una nalgada está mal, es maltrato, pero entonces si no le digo nada se me va a salir Sí. de las manos y estamos en una disyuntiva de cómo crío a mi hijo, qué hago, lo regaño, no lo regaño, le digo, no le digo, le doy una palmada, lo castigo. Entonces criar así es muy complicado. Además hay otro dilema y es cómo los criamos, por lo menos a nivel de educación sexual. Pienso que eso ha sido también una de las transformaciones de las mamás de antes a las mamás de ahora. Antes realmente existían muchos mitos y las mamás se cohibían mucho de explicarle realmente a sus hijos cómo era Sí. realmente este tema. Pero hoy en día hay mayor libertad y eso para las mamás de antes es demasiado tabú todavía. Es demasiado difícil poderle comentar a un hijo cómo es que realmente llegan los hijos al mundo de manera natural, sin tabúes y sin tapujos. ¿Usted qué opina sobre este tema? Mira, yo creo que antes se enseñaba sexualidad a través del silencio. Sí. Nunca se habló. Las mujeres les llegaba la menstruación y se metían de pronto al río a ver si les pasaba o quién sabe qué pasaba, pensaban que se estaban reventando por dentro, era algo terrible. Ahora, desafortunadamente, muy pocos padres y madres hablan directamente de la sexualidad con los niños. Dicen que son los colegios, que son otra parte. Yo creo que los adultos tenemos que hacer un cambio en ese sentido y hablar mucho más del tema de la sexualidad con los niños y con las niñas, los padres y las madres, porque los niños están aprendiendo por el internet o a través fundamentalmente de los grupos de pares. Y eso ocasiona muchísimos embarazos no deseados y embarazos de adolescentes. Y las redes e internet es otro de los retos Sí, de las uy, mamás de ahora que ya vamos a profundizar Ese en sí ese que es tema. difícil, sí. A esta hora, Luisa tiene preguntas y opiniones a través de las redes sociales. Luisa. Pero sé que en la mayoría de los colegios... Bueno, claro que sí, les cuento que tenemos varios comentarios y preguntas para nuestras invitadas, unas mamás y mamacitas que están aquí dispuestas a recibirlas, así que no duden en escribirnos por medio de la etiqueta En Directo Capital. Les cuento, soy mamá millennial y creo que hoy en día las mamás debemos de lidiar con algo que no existía antes y son las redes sociales. Sí. Antes se preocupaban más por los vecinos, los amigos, hasta los familiares y ahora tienen que lidiar con un universo lleno de información, maldad y a veces unas fachadas desconocidas. Las mamás de ahora podemos compartir experiencias e información por medio de los grupos y las opciones que brindan las plataformas digitales, pero también eso puede ser contraproducente porque se saturan de información. Otra persona nos dice, hoy en día los niños crecen desafortunadamente con las empleadas del servicio. Los padres se preocupan más por trabajar y por su vida profesional que por sus hijos. Ahora una pregunta para nuestra invitada Yolanda. Natalia Bustos nos dice, ¿qué debemos recuperar las madres millennials de los abuelos? ¿Qué hemos perdido? Yo creo que los abuelos tenemos muchísimas cosas que contarles a ellos y tenemos que abrirnos en diálogo. Tratar de ser como una contraparte a todo lo que los atraen las maquinitas. Debemos buscar hacer aventuras con ellos, contarles sobre la infancia y hacer recordar como toda esa época que uno vivió que les gusta mucho a los niños recordarlos. Por ahí de los 5, 6, 7, 8 años me había pasado con las nietas que yo me siento con ellas y les cuento y les muestro mis álbumes de fotografía, ahora no hay álbumes, y todo ese tipo de tradiciones que teníamos, y a ellas les gusta mucho saber historias de las mamás, cómo era mi mamá chiquita, cómo jugaba, cómo peleaba, y ese tipo de actividades se pueden hacer por la noche y es una actividad muy, muy bonita con los nietos. Luisa, ¿usted tiene más preguntas? Ahora una pregunta para nuestra invitada Juanita. César Buitrago nos dice, soy un hombre de 27 años y me encuentro con que la mayoría de mis amigas ahora no quieren tener hijos ni hijas. ¿A qué se debe esto? ¿Es preocupante o no? Pues yo creo que las mujeres como cada vez están más independientes. La independencia que hablábamos un poco, queremos ser profesionales, queremos no depender de alguien y la prioridad ahora no es ni casarse ni tener hijos y yo creo que sí, está bajando un poco como esas ganas de tener familia y de tener más hijos. Yo en este momento estoy como en ese camino, en ese cruce de si tengo otro, si no tengo otro, pero todavía la sociedad presiona, tiene que tener otro porque cómo es posible que deje al niño solo, cómo es posible que usted lo deje en este mundo abandonado y pues
no está abandonado, solo en el mundo no va a estar, pero la maternidad y lo que tenemos que pasar por ella, además lo caro que es tener un hijo, pues uno sí tiene que pensarlo más con responsabilidad, creo yo. Profesora, ¿a uno lo educan para ser papá o para ser mamá? No, eso es en lo que es decir, yo creo que hay una educación que es la identificación que uno va teniendo de los padres, por ejemplo, en el tema de la ética. Si uno tiene un padre que ha sido honrado, que nunca ha estafado a nadie, uno aprende a no ser ladrón, pero si el padre de uno ha sido un mafioso, pues uno aprende a ser buen mafioso. Es decir, en ese sentido, las identidades que se van construyendo, pues inciden en cómo ser papá y mamá. Hay muchos expertos, muchos psicoanalistas, etcétera, dicen, es mucho mejor educar a partir de la acción, de que lo ven a usted, qué es lo que hace, cómo le gusta, cómo vive, que a partir del discurso y la cantaleta. Dale ejemplo. Porque no hay cosa peor que la cantaleta para la educación, no sirve para nada. ¿A vos te enseñaron a ser mamá o no? No. ¿Tu mamá cuál fue como el primer consejo? Porque siempre los consejos llegan en ese momento. ¿Y cuál fue como el consejo que te dio que lo recordás en este momento? Que mi hijo es un ser independiente a mí. Y creo que a las mamás nos cuesta mucho entender eso, pues porque obviamente salen de nosotras. La dependencia cuando son recién nacidos es impresionante, entonces cuando van creciendo y se van apartando un poco, nos cuesta entender que ya no nos necesitan, que son personas que tienen sus gustos, su forma de pensar, por más pequeños que sean, y que hay que respetarles esa individualidad. Entonces yo creo que ese ha sido un buen consejo de mi mamá. Hay muchos papás que pretenden con sus hijos lograr los sueños que no alcanzaron. Eso siempre es una frustración, porque nunca se va a poder construir el sueño de uno. Es decir, hay papás que quieren que los hijos sean los profesionales que ellos fueran. Váyase usted para la universidad más bien, en vez de estar molestando todo el día al hijo para que sea profesional. Es decir, yo creo que siempre hay un conflicto inherente, es decir, un hijo es hijo de una generación y un papá es de otra generación, y de hecho hay un choque, porque uno vive otra situación distinta. Entonces es una ilusión siempre frustrante. Uno no puede tener un hijo para que sea lo que uno no fue, uno puede ser uno. A esta hora tenemos llamada de Carlina Mora desde Bogotá. Carlina, buenas tardes, su pregunta de opinión. Muy buenas tardes, maravilloso su programa. En mi opinión, a los hijos debemos brindarles mucho amor, hay que exigirles disciplina, supremamente importante que ellos vean que nosotros somos disciplinados, inculcarles la disciplina, los valores y hablar mucho con ellos. El diálogo es fundamental. Y pues admiro a las chicas jóvenes, a las madres millennium, porque les toca muy pesado, pero tienen que brindarles mucho amor y compañía a sus hijos y calidad de tiempo, ¿no? Ante todo. Carlina, muchísimas gracias por su aporte a esta conversación. Quiero que dejemos un temita en punta antes de irnos a esta pausa. De una vez le agradezco a usted, profesora Yolanda, por habernos acompañado este tiempo en directo, porque al regreso tendremos otra mamá millennial, otra invitada que nos va a contar su experiencia. Pero antes de que usted se vaya, yo quiero saber, las redes sociales son un gran reto hoy en día para las mamás. Eso no existía en otras épocas y se ha convertido realmente, porque es otro mundo, es la vida virtual. Y nosotros nos enseñaron, si no nos enseñaron a ser papás y mamás en la vida real, ¿cómo serlo en la vida virtual? Sí, yo creo que es un reto pavoroso. Para mí es muy difícil porque hay una serie de cosas que hacían los niños o que hacen los niños de las distintas generaciones que ahora no están haciendo. Por ejemplo, jugar picas, jugar jazz, saltar lazo, jugar escondites, estar en los parques escondiéndose en diferentes árboles, todo ese tipo de cosas. Y yo sí creo que hay que buscarle de todos modos a los niños desarrollo físico y tener limitados ese tipo de tecnología. Es decir, que tengan unas horas nomás y el resto también que tengan otro tipo de actividades. Porque si un niño dependiendo simplemente de la tecnología y abstrayéndose de tener sobre todo relaciones con los demás, eso es gravísimo. Profesora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero antes, este es el dato y al regreso viene otra mamá. Ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Isabel Allende, escritora chilena. Ya volvemos. Este lunes 6 de mayo, a partir de las 10 de la noche, conéctate con grandes escritores.
entrevistas que no te puedes perder y lo mejor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. Canal Capital sigue recibiendo reconocimientos por su gran trabajo periodístico. En la más reciente edición de los premios Álvaro Gómez Hurtado, se reconoció el trabajo de Germán Parrado y el equipo digital de Canal Capital en la categoría Creatividad en redes sociales por la realización y el cubrimiento del Debate Capital en mayo de 2018. Canal Capital sigue conectando a Bogotá con la información y las historias de la capital colombiana. Este domingo en Bogotá a fondo. Deambulan por las diferentes calles bogotanas. Muchos los miran feo, otros han sido víctimas del peor de los maltratos. Son los perros callejeros, una especie que no está en vía de extinción. Al contrario, goza de toda la protección por parte del distrito. Impacto e influencia pública y social, dos conceptos que definen lo que a ellos les importa. Sin duda, una generación que dará mucho de qué hablar. Bogotá a fondo. Domingos, 9 de la noche, a través de Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. Este sábado 11 de mayo, la Burning Caravan desembarca en el Teatro Colón con una mezcla de rock, balkan, swing, vals y mucho jazz. A partir de las 8 de la noche, conéctate con un show lleno de baile, teatro y música. Ciudad Faro, la Burning Caravan en concierto, a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. Te invitamos a vivir un sábado lleno de adrenalina, destreza y mucho barro. Porque llega la segunda válida del Campeonato Nacional de Todoterreno, donde más de 15 tripulaciones se toman el Autódromo de Tocancipá. Este sábado 11 de mayo, a partir de la 1 de la tarde. Conéctate con este gran evento a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. Muchas gracias por continuar con nosotros. En directo estamos hablando sobre las mamás millennials. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Luisa está lista siempre para leerlos, sus preguntas y comentarios. Y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente de dos mamás expertas de qué hacer hoy en día ejerciendo su rol de mamás millennials. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. Y para completar este combo nos acompaña Ana María Medina. Es politóloga, pero apenas terminó la carrera. Su primer trabajo fue como actriz. Cuando se convirtió en mamá, dejó de grabar novelas y empezó a escribir un blog. Lo que pasa es que pues, no es que sea la escritora pues, innata y dedicada a eso, escribió un libro nomás, pero no es escritora y también hace stand-up con su esposo, pero no es comediante, mejor dicho, es de todo. ¿Y es mamás millennial? Yo creo que es resultado un poco de eso, ¿no? De la necesidad de reinventarnos todos los días. Yo renuncié a mi trabajo cuando fui mamá y siento que un poco quedarse en la casa, además de que es un poco enloquecedora en ciertos momentos, sí te obliga a buscar caminos para volver a reencontrarte con la mujer que eras antes. Entonces creo que toda esa mezcla de cosas, no es que yo sea un poco inestable, sino que es el proceso de reinventarse y hacer nuevas cosas. Pero entonces me estás diciendo que cuando fuiste mamá dejaste de ser la mujer, evidentemente hubo una transformación, pero no te sentías, tuviste que buscar nuevamente tu cauce y volverte la mujer que eras antes de ser mamá. Sí, yo me acuerdo que yo quedé embarazada terminando una novela y dije, esta es la oportunidad para dedicarme 100% a ser mamá. Y me enloquecí un poco. Esto que decía Juanita tan bonito de que es otro ser diferente a ti, a mí me costó entenderlo cuando me quedé 2 años por completo con mi hijo. Y más allá de la satisfacción de poder darle ese tiempo, se habían momentos en los que una tarde, 6 de la tarde, uno solo en la casa dando un tetero y uno dice, pero esta es mi vida ahora, y ¿dónde está mi otra vida? ¿Dónde están las otras cosas que me apasionan? Entonces, a raíz de ahí fue que yo dije, no,
necesito hablar de esto más como catarsis. Sí. Y ahí fue que empecé con el blog, con el libro. Ahora ¿Pero con hubo de pronto depresión postparto? ¿Sufriste algo de este tipo o no tuviste ninguna depresión? No medicada y no como Sí. médicamente conocemos la depresión postparto, pero yo creo que todas las mujeres, así no lleguemos ya al síntoma ya recetado por médico, sí creo que todas las mujeres nos enfrentamos a una depresión, porque cambia nuestra vida por completo, dormimos menos, comemos menos, nuestro círculo social cambia totalmente, y yo sí creo que si no es depresión, sí es un llamado de atención para cambiar y para hacer muchas cosas y entender también tu nuevo rol. Entonces creo que ese choque que uno sí experimenta con la maternidad sí te sirve para seguir de ahí en adelante, ¿no? Esto es muy importante lo que nos está diciendo Juanita, porque es a calzón quitado, es la verdad. Sí. Porque uno ve en las redes, ay, qué bonito ser mamá, qué espectáculo, es lo mejor del mundo. Pero realmente se están viviendo unas cosas que no se pueden comunicar tal vez por el miedo a lo que pueda decir la sociedad, lo que puedan decir otros, como así, mala madre, pero sí se viven transformaciones y cambios difíciles. Sí, sí, es perderse un poco uno, pero en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que esas transformaciones son muy difíciles de asimilar. Yo me acuerdo cuando tuve a Joaquín, que yo antes de trabajar donde trabajaba en una emisora de rock y me encantaba el rock y yo decía, pero no puede ser, ahora ya no voy a poder escuchar rock, voy a escuchar la Vaca Lola todo el tiempo. Y aunque suene minúsculo, era un tema para mí. Era tu cotidianidad, era tu día a día. Voy a dejar de ser yo por él. Pero además, en teoría, todo el mundo te dice, tú tienes que dejar de ser tú por él, y no. Yo creo que uno tiene que aprender a que es el niño el que llega a una casa, ¿ya? Y no la casa se va a adaptar y vamos a cambiar años de rutinas por la llegada del niño. Entonces ya cuando uno asimila eso y se despoja de todo lo que dice la gente, ya como que puede vivir más tranquila la maternidad. Decías algo en estos días en las redes sociales muy interesante, que tú te llevas a tu hijo a donde sea. Ah, sí. Que hay supuestamente una política que las mamás dicen no llevarla a la peluquería, no llevarlo, pero qué bueno cargar con él y sentir lo que acabas de decir, que él se acople a mí y no nosotros a él. Sí, claro, porque es que antes yo me acuerdo y mi mamá a veces me decía, es que un niño es muy difícil llevarlo al supermercado porque se va a cansar. Ella pensando, por supuesto, en el bienestar del niño, o el niño no se puede llevar a la peluquería porque se va a aburrir y va a hacer berrincha y va a saltar. Pero yo creo que entre más chiquitos los empecemos a llevar y a introducirlos en el mundo en el que van a tener que vivir, ellos mejor se van a comportar. Si uno hace paso tarde, pues obviamente el niñito te va a hacer una pataleta de aquí a Pekín. Pero si desde chiquitos los estás acostumbrando a que vean gente, a que escuchen ruidos, a que estén en una movida que no es la de ellos, y a que son parte de tu vida, hogar. sí. A mí me sorprende un poco que privar a los niños de acompañarnos a todo nos vuelve que nos sentamos a una mesa y tampoco tenemos nada que compartir, porque lo has acostumbrado a que yo hago unas cosas sin ti y somos otros. Somos una familia, hablamos, compartimos y vemos cómo lo solucionamos, o la pataleta en el restaurante, o lo que sea, pero se soluciona Mercamos como juntos, familia. Sí. estamos siempre juntos y es la idea, y se ve mucho en tus redes sociales que comparten muchísimo. Y ya nos vamos a meter ahora sí en ese campo de la tecnología, pero primero vamos a hablar con María Inés desde Bogotá. Doña María Inés, buenas tardes. Doña María Inés, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Su pregunta o comentario, ¿cómo ha estado? Mi comentario, te felicito por un tema tan importante. Quiero hacer un comentario de lo que estabas hablando de la depresión postparto. Sí. Y me parece bien interesante. He enseñado clases de parto por muchos años, y una situación que viven las mamitas es que por el cambio hormonal, no solamente el cambio hormonal que están viviendo, tienen una tristeza que es más fuerte, más intensa, pero además lo que se comentaba en el programa, toda la cantidad de cambios de actividades, tener que no dormir, lactar el bebé durante la noche, cambiarlo, ser mamá, ser esposa, ama de casa y de pronto continuar trabajando. Es demasiado trabajo para las mamis, y el estrés se acumula en esa tristeza, y esa tristeza se convierte en depresión postparto. Mi comentario es que tenemos que estar alerta, mamita. Si usted tiene una tristeza muy fuerte que se convirtió en depresión postparto, hable con un profesional, porque puede ser una cosa bien fuerte y que puede afectar al bebé de alguna manera, porque lo está lactando. Y no queremos lactar al bebé cuando hay depresión, sino hay que buscar ayuda profesional. María Inés, muchas gracias por su aporte. Hasta ahora, Gloria Moncada, también desde Bogotá. Doña Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? La escuchamos.
Bueno, mira, se debe hacer una pregunta, ¿no? Sí, señora. Bueno, mira, la pregunta mía es, ¿cómo creen allá los psicólogos y las personas especialistas que se debe educar un hijo cuando es uno solamente? Porque es la impresión que siempre que hay un solo hijo, sí, se malcría mal y el muchacho cuando es grande es terrible con los papás. Sí. Entonces, ¿cómo se debe criar un solo hijo o hija? Doña Bueno. Gloria, pues le comento, en este momento ya no nos acompaña la especialista, tal vez ellas son especialistas por la experiencia que tienen y además las dos son mamás de un niño. ¿Ustedes malcrían a su hijo? ¿Qué hacen? Yo trato de que no, pero creo que en algún punto sí tiene solo uno y es inevitable, tiene el 100% de mi atención. Pero algo que decía Juanita antes, con rutinas y límites, yo creo que también uno los va concientizando a ellos de muchos comportamientos. Si alguien me dice cómo se debe criar un hijo único, quisiera saberlo, porque es una de las críticas cuando uno dice, no, yo creo que ya me quedo aquí, planto aquí. Ajá. Es la crítica, es una de las críticas más grandes que uno recibe. O sea, Siempre dicen, no lo deje solo, necesita compañía, el día de mañana va a necesitar a alguien, y o qué vas más a que un crear un hermano. dictador, ¿qué te pasa? Entonces... O un egoísta. A mí me decía, precisamente como lo contaba hace un rato, estoy como en el cuento de si quiero, si no quiero, y la verdad yo quiero por él, no por mí. A mí me da pereza otra vez el embarazo, la lactada, la trasnochada, y siento que ya es tan independiente que estoy al otro lado. Pero una amiga que quiero mucho me decía, mira, uno no toma esa decisión por ellos van a crecer y se van a ir. Y hay miles de estudios que soportan el hecho de que un hijo único es una persona buena. El hecho de que una persona no tenga hermanos no la hace más egoísta o menos egoísta, es la forma como tú lo crías. Pues obviamente el hecho de tener hermanos debe dar algo distinto, pero no creo que un hijo único sea malo. Además, la responsabilidad primero no es que todas las mujeres tengan que ser mamás, primero. Yo Y creo no que que eso además que todas las mujeres que ya tienen un hijo tengan que tener un segundo. Y es una tendencia hoy. Ajá. Yo creo que somos de las muchas que... No. Lo ¿O tienen bonito un de esta perro? generación es que las mujeres que somos mamás o las que no lo somos, lo hacemos por convicción. Y yo creo que un segundo hijo debería ir bajo la misma línea. Yo a veces veo a mi hijo con otros niños más chiquitos y yo digo, pero es que sería un hermano divino. Y después pienso en mí, digo, yo también debería poder tomar esta decisión de modo egoísta pensando en mí. Ajá. Puede haber mamás dichosas con 5 hijos, puede haber mujeres dichosas sin hijos, puede que yo no sea tan feliz con más de un hijo. Entonces es un límite ahí raro, porque yo cuando trato de hablarlo en público me siento muy criticada, pero a veces digo, siento que puedo tomar la decisión pensando en mí, porque a la larga también soy yo la que lo voy a criar. En ti y en tu bolsillo. Además, porque es tremendamente caro tener un hijo. Así es, así No, pues es. hay Uno estudios no que entiende dicen- cómo hacía, y siempre uno se pregunta con las mamás de antes, cómo hacían para criar 10, 11 en la casa, y la mayoría, algunos tienen estudios y todo, otros no se quedaron, pero sobrevivieron. Ah, no, ahí están. Sí, A mí hay un sobrevivieron. estudio que me da ánimo cuando yo digo, no, ya voy a plantar acá, y es que, bueno, siempre, cada generación hay retos de profesionales muy grandes, pero en la medida que tengas uno, también puedes darle a tu hijo un nivel educativo mucho mejor y lo vas a dejar en una sociedad siendo una persona mucho más competitiva. Seguramente recibiré mis críticas, pero yo cuando oigo eso digo, bueno, listo, un punto. Oiga, antes de interactuar con nuestros televidentes en las redes sociales, yo quiero que profundicemos ahora sí en el tema de las nuevas tecnologías y de las redes. Ese era un reto que no tenían las mamás de antes. Las mamás se preocupaban simplemente por el niño, baja, está jugando con los amiguitos del barrio, están jugando bien, está bien acompañado, conozco al vecino, no hay ningún problema. Ahora hay perfectos desconocidos en las redes sociales y ustedes manejan muy bien las redes sociales. ¿Cómo exponer a los hijos a las redes sociales y cómo guiarlos para que ellos entiendan qué es el mundo virtual? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo? Mira, yo que llevo un tiempo en este tema del periodismo de tecnología, he logrado identificar algo que a mí me preocupa muchísimo, y es que la gente tiene que tener una educación tecnológica, porque nosotros necesitamos entender el mundo en el que ya estamos viviendo, no es en el mundo que va a venir en 50 años o en el que no me va a tocar el que le va a tocar a mi hijo, no, es un mundo que ya estamos viviendo. Y me parece que muchos, lamentablemente, medios de comunicación se quedan en el tema de las redes, son malas y pasó esto por redes y pasó... Simplemente las redes sociales son una herramienta que nosotros utilizamos bien o mal. Y pienso que la responsabilidad de las redes sociales y lo que pasa en ellas es nuestra.
Nosotros, en primer lugar, decidimos entrar a ellas o no, nadie nos pone un revólver en la cabeza para entrar. En segundo lugar, nuestra responsabilidad es estar informados sobre las implicaciones que tiene estar en redes sociales, sobre los riesgos, pero también las ventajas. Y en tercer lugar, hay algo que me parece muy importante, es hablar a los hijos con claridad sobre las redes y no pensar ahí, es eso que yo no entiendo y que esos se meten en eso. No. Si usted es un papá y le va a permitir a su hijo estar en redes sociales, le cuento que usted tiene que saber más que su hijo de redes sociales para que lo pueda guiar, y ya Instagram, por ejemplo, tiene un tutorial para padres de familia para que entiendan la red social y sepa de qué están hablando sus hijos. Es muy importante que entendamos que Internet y las redes sociales son una simple herramienta, que la utilización que nosotros le damos es la buena o la mala. Y pienso que lo que pasa es que en las redes sociales los discursos se han maximizado, obviamente les llegamos a mucha más gente, pero la mala influencia está bajando al parque. Cuando tú ves a un niñito, la mala influencia está en el jardín infantil, cuando un niñito le enseña a mi hijo, por ejemplo, qué es el perreo y qué es el sandungueo, y el niño está sentado pintando macarrones en estos días, cantando Dura de Daddy Yankee. Entonces, no lo aprendió de redes sociales porque yo no le suelto un teléfono a mi hijo, lo aprendió de un niño del jardín. Es tratar de enseñarles entonces criterio para abordar las redes sociales. Tu familia es reconocida en las redes sociales. Siempre veo muchos videos de los tres juntos haciendo, desde bailando, ¿cómo es? Los carrangueros sin ritmo, ¿cómo era? Troncos y sabrosos. Troncos y sabrosos, etcétera. Es muy reconocida y esa exposición. ¿Cómo manejas esa exposición con tu hijo? Porque una cosa son ustedes dos, que son adultos, pero tu hijo y la fama con tu hijo, ¿cómo la manejas? Bueno, primero el Instagram es mío. Sí. Claramente lo que yo comparto ahí es mi familia y Lorenzo hace parte de mi familia. Yo jamás le doy una tablet a Lolo. Tuve una época en la que a veces para almorzar bien en el restaurante le dábamos una tablet y descubrí que estar pegado a sus aparatos lo volvía muy irritable. Entonces ya decirle 5 minutos más ya era una pataleta. Y en el momento en que decidí quitársela, Lorenzo, a mi esposo se lo dice en modo chistoso, pero le dice, eres otro niño, o sea, eres un niño con el que yo quiero estar. Sí. Y en ese momento en el que uno se desliga de los aparatos para compartir en familia, nacen otros espacios que son los que hemos monopolizado nosotros en la casa, y es ponernos a bailar, ponernos a cocinar, hacer muchas actividades, porque claramente esto, una tablet o un celular, te hace la vida muy fácil como papá. Entonces te pierdes conversaciones, te puedes sentar a leer un libro tranquilo, puedes hablar con una amiga, y no tenerlo sí te obliga a hagamos cosas. Entonces he descubierto que alejarnos un poco de eso nos ha ayudado en planes de familia. Y por otro lado, cuando él quiere salir en mi Instagram, sale. O sea, si él se mete y dice bla, 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 listo, lo dice. Pero que yo le diga, mira, tienes que decir que tú tomas esta leche porque te gusta. Me dice, claro que no, y sale corriendo y se va. Entonces también es una cosa libre de ellos, porque a veces siempre ve algunas mamás, es como, pero ven, pero di, pero y dice, también lo graba déjalo. 1000 veces, 1000 historias intentando que el niño diga lo mismo. A esta hora queremos interactuar con ustedes en las redes sociales. Luisa Barberi, Luisa, preguntas, opiniones. Bueno, José, tenemos comentarios y también una pregunta para nuestras invitadas. Por aquí nos dicen, las familias antes eran más unidas. Somos 7 hermanos y para este Día de la Madre solamente vamos a estar 2 porque los otros están fuera del país. Otra por aquí nos dice, soy mamá de 3 y lo más maravilloso ha sido que mi esposo no se sienta mal por ayudarme en la casa con los quehaceres o cuidando al niño. No me imagino que hubiera sido sin su apoyo. Y ahora una pregunta para nuestras invitadas en la mesa. Nos escribe Laura Castañeda. ¿Cómo utilizar las redes sociales, plataformas digitales, toda esta tecnología de manera positiva en la maternidad? De manera positiva en la maternidad. Yo creo que ya lo hablamos ahorita, ¿no? Teniendo un diálogo completo con nuestros hijos. Y desconectarse un poco, ¿sabes qué? Esto es un poco un vicio, ¿no? Si uno sube una foto, inevitablemente uno está esperando cómo le fue. Sí. Entonces no solo perdiste tiempo escogiendo la foto, editando la foto, redactando el post, sino pierdes otra hora diciendo, a ver cómo le fue. Entonces es como, voy a hacer esto, punto, me desconecto y voy a hacer otras cosas, porque si no, ahí nos podemos quedar pegados horas. Ok, ¿hay otra pregunta, Luisa? ¿Ya? No, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero que terminemos este programa ustedes dándole algunos tips a esas mamás primerizas o a esas mujeres que están en este momento, este fin de semana celebrando su primer Día de la Madre y que no saben qué va a pasar, que son millennials, que tienen también, que son profesionales, que son amas de casa, que son toderas como ustedes.
¿qué podemos decirle a ellas? Ahí están nuestro público para que ustedes les hablen. ¿A las que acaban de tener o a las que ya están como nosotras que tienen hijos de la edad? A las mamás millennials. Yo le puedo decir, a las que acaban de tener bebés, tranquilas, todo va a pasar. Y va a pasar más rápido de lo que creen. No, el tiempo se pasa súper rápido. Y yo creo que es que yo no me siento capaz de darle un consejo a una mamá, porque a veces estoy tan enredada yo con mi maternidad que pues me sentiría incapaz, pero de tú a tú puedo decirle a una mamá que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que podemos. Y esto fue lo que les tocó a ellos. Entonces, fue la familia a la que llegó el niño o la niña. Entonces, tranquila. Hay quienes dicen que las mamás son imperfectamente perfectas. Sí, y cada niño llegó a la casa que llegó y es la mamá que te tocó, y si te tocó ese niño es porque eres la mamá perfecta para él. Y a veces también yo les diría que soltar un poco, pedir ayuda, salir, no tenemos que estar ahí 100% para ser las mejores mamás del mundo. Y soltar a veces ayuda un montón. Yo fui muy intensa el primer año y de verdad que yo no fui ni a cine ni a ningún lado. Y después dije como... No, pero es que a cine uno, ¿cómo va a cine? ¿Dónde los deja? ¿Los entra a cine? No es posible. ¿Qué hace? Buscar ayuda. Yo creo Buscar ayuda, sí. el círculo de apoyo al que uno se pueda rodear con otras mamás, con familia, con hermanos, con las mamás del colegio es fundamental. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ustedes muchas gracias. De antemano un feliz día, que disfruten con su familia. Gracias por acompañarnos y por compartir su conocimiento con nuestros televidentes. Y a ustedes gracias por estar conectados en nuestras redes sociales a través de las líneas telefónicas. De lunes a viernes, ya saben, 5 de la tarde es el espacio para que conversemos temas de interés general. Si quiere que hablemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram @josefedepatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Los dejamos con saludos a las mamás de nuestro país. Celebren este día en familia y gracias a todas ustedes también por lo que hacen, porque realmente se merecen un aplauso en directo y además en su casa, que las atiendan como se lo merecen. Chao. Un saludo muy especial para mi mamita en el Día de la Madre, que Dios me la bendiga, que la amo mucho, que es el ser más hermoso que Dios me ha dado. Me siento privilegiada de tener una mamá tan hermosa como ella. La bendición más grande que tengo en la vida, la abuelita más excelente para mis hijos. La amo, mamita. Yo este día le quiero desear a mi mamá muchas felicidades, que muchas gracias por haberme dado la vida, por ser una mujer tan maravillosa como siempre lo ha sido conmigo, con todas las personas que la conocen, que también le dé muchos bienestar, mucha salud en su vida, que es lo que más necesita, que Dios la bendiga y muchos besos. El mensaje del Día de la Madre para quien me dio la vida, me enseña cada día a ser mejor con su ejemplo, con su dedicación y su esfuerzo. Mamá, te amo mucho y gracias por ser una de las personas más importantes de mi vida. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, Luz Estela Ramírez, que la amo con todo mi corazón, y a mi abuela, Blanca Inés Ramírez. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las madres de Colombia. De verdad, darle las gracias a Dios por este valioso regalo que nos da, a las que las tenemos vivas, a las que ya se han ido. De verdad, mil gracias a Dios por regalarnos esos hermosos regalos. Un feliz Día de la Madre y un saludo muy especial a mi madre, Aleida de Ruiz, que la amo mucho de todo corazón. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi abuelita y a todas las mamás del mundo. Feliz Día de las Madres. Quiero darle un saludo grandísimo a mi mamá. Se llama Zenaida. Quiero decirle que es la mejor mamá del mundo, que gracias por apoyarme en todo y pues que la amo y que siempre va a estar ahí para ella. Quiero desearle un muy feliz día a mi mamá Marley, a mi mamita Inés, que son lo más lindo que me ha podido pasar en la vida y que les agradezco todo. Quería enviar el mensaje a mi mamá, decirle que la amo y que es hermosa, que gracias por todo lo que hace y que siga siendo lo más perfecta que hay. Quiero mandarle un saludo gigante a mi mamá, que es la enfermera más hermosa de este mundo y que estoy muy orgullosa de ella y que la amo mucho. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, muchas gracias, que hace 21 años me dio a luz y pues estoy muy agradecido porque gracias a ella he cumplido muchas metas.